Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Como siempre, nuestro curso bíblico de todos los días, Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles con Ángel Ignacio que fuera Ñande Yayapo, capítulo 22. Es un capítulo fenomenal, así yo le digo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo está haciendo su autodefensa. Y con esta autodefensa, en este capítulo 22, vuelve a repetir todo lo que le había sucedido y que nosotros habíamos visto, cómo sucedió su conversión. A ese pueblo que está bastante rebelado contra él. Porque entendeba ahí a Pablo le están acusando de cosas sin sentido. En los capítulos anteriores de nuestros cursos bíblicos del Nuevo Testamento, ya estamos hablando de estas cositas, pero a ese llegante veme que había 4 motivos por los que ellos supuestamente le condenaban a Pablo y le querían matar. En el capítulo 21, versículo 36 decía, porque lo seguía la multitud del pueblo gritando, ¡muera! ¡Muera! Bueno, y después también el curso anterior nosotros habíamos reflexionado, pero ya en el capítulo 22, después de que él haga todo este discurso de autodefensa, cuando Pablo habla de lo que es la universalidad y que dice, peñan de yara y se la momburúa jataja, amosarambia hay cual cala y lleva. Entonces ahí todos saltan. ¿Por qué? Porque entendieron muy bien. Los judíos son muy inteligentes y entendieron muy bien que Pablo se estaba refiriendo a la universalidad. Y si Pablo te habla de la universalidad, el judío entiende muy bien lo que significa la universalidad. UPA dice ser católico. Ser católico quiere decir que vos tenés que tener esa capacidad de escucha, de apertura, que el hermano entre, ¿verdad?, dentro del grupo para reflexionar y entender lo que está pasando en la vida, en la existencia. Cocuejando, yo me voy a meter radio, pues hoy habría bebé, pero te oíste la maguare del tiempo, entonces, pasados y vividos, que ojalá nunca más vuelvan a nuestro país. Pero oye, pues no vete, Lucero del Alma, vamos a ir, bebé. Oye, pues oye, Eva ahí, ¿verdad? De los discursos, dice lo que dice el obispo, lo que dice el cardenal, etcétera. Cacupebe, oye, ama. Aupean oína la apela Pablo ella. Oye, ello de fuera, oye, sape a ello de fuera. Él está hablando de la realidad.
Y como ya en aquellos tiempos, pero cualquier cosa. Porque esto dice, peñena de Dios, peñena de los angelitos. Los mismos discursos de antes, de épocas pasadas que ojalá nunca más vuelvan a nuestro país. Lastimosamente, lastimosamente. La ñañe lleva de cosas productivas que nos ayudan verdaderamente y reconozcamos nuestros límites, nuestros errores y que digamos, sí Señor, pero la verdadera conversión. Upeangoina apelañas en duas a la Pablo Geía. Señor, reconocemos, ¿verdad? Que podemos hacer más. Somos pecadores, ciertamente, entre los eteños y ya de cosas fuera, pero upean de Isea lleva la daya eyanaja, las cosas que están mal. Lo que están mal, y bueno, y vamos a ayudarnos todos, ¿verdad? Pero ese es el diálogo franco y ese es el diálogo sincero entre nosotros. Y por eso justamente se dan cuenta, la misma actitud, la misma, lo estuvieron escuchando hasta estas palabras. O sea, y gusto pala, ñeñe, no de los angelitos, ñeñe, no sé de quién. Como dice San Juan, ¿cómo vos podés hablar y decir que amás a Dios a quien vos no ves? Y después me vas a decir entonces que no haces nada por tu hermano a quien vos estás viendo y le tenés ahí a tu lado. Entonces quiere decir que es una ironía que estamos nosotros haciendo. Somos irónicos totalmente con nuestros hermanos, con nuestra sociedad, etc. Entonces aquí te dice bien, cuando llegó a ese lugar, entonces ellos levantan la voz diciendo, gritan, dicen, quita a ese de la tierra porque no merece vivir. Upeisha Opaguria lleva la de versículo 22. Y fue el problema bastante fuerte. ¿Por qué? Y porque nos está demostrando y nos está enseñando, queridos amigos, que no hay predisposición ni apertura para una verdadera conversión. Yande con la ñañe convertijan ya y por ahí y la ñaña gendujaba en la yepa peñan de yara y añade. Primero escuchar. El famoso, por eso todo el Antiguo Testamento nos habla del Shema Israel. Escucha Israel. Es endumigna. Y digo que la Biblia se escribe justamente para que exista el cambio en el hombre. Y cuando existe el cambio y la conversión en el hombre, queridos hermanos, cambia la sociedad. Entonces dejemos de hablar y decir que hay que hablar de los angelitos o que hay que hablar no sé de qué cosa. Eso, según incluso filósofos y todo, hasta comunistas decían eso. Carlos Marx, un día entero lleva que la religión es opio del pueblo. Claro, eso es lo que quiere, eso que predican de esa manera y dice, ¿verdad? Que hay que hablar de angelito. Entonces, ese es el opio del pueblo. Sin embargo, Dios llega al corazón, a la mente de las personas para que se realice una verdadera conversión y esa verdadera conversión entonces tenga su influencia en la formación, en la construcción del reino de Dios. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe Nuevo Testamento. Gracias a ti.
la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu pasión. Cuenta conmigo que aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo con lo poco que soy. Y si mis manos te sirven, Señor, tuyas son. Tuyas son. Tuyas son. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Francisco reapareció ante el público durante la catequesis que tiene cada miércoles. En ella habló del diablo. Dijo que no es una invención y que es curioso que en el mundo actual, que rechaza su existencia, haya tanta demanda de magos y supersticiones. È astuto. Lui ci fa credere che lui non esiste. E così domina tutto. È furbo. E se tu sei superstizioso, inconscientemente stai dialogando col diavolo. E col dialogo non si dialoga. El Papa condenó algunas prácticas actuales donde aseguró que la presencia del diablo es clara. Por ejemplo, la pornografía. Lo sappiamo tutti, eh? È il diavolo che lavora lì. Qualsiasi telefonino ha accesso a questa brutalità, a questo linguaggio del demonio, la pornografia in rete. Al final, el pontífice hizo un llamamiento por la paz en Oriente Medio, sobre todo tras los últimos ataques en Líbano. Sono addolorato dalle notizie che giungono dal Libano, dove negli ultimi giorni intensi bombardamenti hanno provocato molte vittime e distruzioni. Auspico che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa terribile escalation. È inaccettabile
Este fue el último evento del Papa antes del viaje a Bélgica y Luxemburgo. A pesar de que el lunes Francisco canceló su agenda por problemas de salud, durante la catequesis el pontífice de 87 años no dio ninguna muestra de malestar alguno. Caminata de la Fe al Cerro San José de Ibicuí el sábado 5 de octubre. Celebración de la Santa Misa por la pronta beatificación del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado. Invita el cura párroco de Ibicuí, el Padre Ignacio Espínola. Subida al cerro a partir de las 5 de la mañana. Celebración de la misa en la cima del Cerro San José a las 9 horas. Les esperamos. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicar. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía.
controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Reflexionamos el capítulo 22, versículo 23 específicamente en el día de hoy. Después de la reacción del pueblo que estuvieron escuchando, dice, a Pablo, hasta ese momento en que Pablo decía que Dios le había dicho, vete, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Apea o a iñaca el rayo de la gente del pueblo que le escuchaba a Pablo. Usa un balde de agua fría. Entonces ellos se quedan diciendo, pero esto estamos todos locos. Este es como un botín de guerra prácticamente. Diga tú ñande abarendi, entonces la ña compartimina. Es solo para el pueblo de Israel. Y entonces, enseguida, quita a ese de la tierra porque no merece vivir. Y ahora viene nuestro versículo 23, queridos amigos. Como ellos vociferaban, tiraban sus mantos y arrojaban polvo al aire. Queridos amigos, ya ando por aquí comparte con. Ellos vociferaban, tiraban sus mantos y arrojaban polvo al aire. Entonces, estas son señales claras, ciertamente, que después tendrá que haber. Y en el versículo 24, pero el tribuno ordenó llevarlo al cuartel y ordenó que lo azotaran para averiguar por qué motivo gritaban contra él de aquel modo. O sea, ahí llegó la ligada, Pablo llegó la ligada. Va el are hereba, va el are yapo, pero haya de bebé peazota pona pengbe poti pona y me ve pm Pablo yapo, o pe Pablo. Por eso es que Pablo después también, hombre verdaderamente excepcional, ¿verdad? Porque cuánto sufrió, cuántos latigazos recibió. Y todo por Jesucristo. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, después él en un momento comienza a hablar y a decir, yo también, dice, me voy a considerar como un necio, como un tonto. Ya que entero este agave o uja oñembo balegua, uja y seco, pea seco, amor, etc. Si a ella, esta PM de imbae. La seisa guande por otro loya, por esta veo que peñan de yarare, imagínense. Por eso Pablo hace su introducción diciendo, me voy a considerar un necio, un tonto. Porque en realidad nadie se tiene que gloriar a sí mismo, sino que es Dios el que nos va a gloriar a nosotros mismos, nos dará su gloria. Pero porque lo hicimos bien, porque nos esforzamos como tiene que ser, ¿entiendes? Hago siempre pero PBAT y posiete ya en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, ahí entonces él comienza y tira como una bomba prácticamente todo lo que él hizo, todo lo que él sufrió. Aquí justamente en este momento es donde nosotros vamos descubriendo eso, ¿verdad? Él dice de esta manera, vuelvo a decirlo, que nadie piense que soy insensato, y si no, que me tomen por insensato, para que yo también pueda gloriarme un poco. Lo que digo no lo digo según el Señor, sino como un necio, ¿ya? En la confianza de tener de qué gloriarme. Ya que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Pues ustedes que son tan sensatos soportan a los necios, porque ustedes toleran al que les esclaviza, los explota, les roba, al que se enaltece, al que les golpea a la cara. Para vergüenza mía lo digo, en eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que los demás se atreven, hablo como un insensato. Yo también me atrevo, que son hebreos,
también yo lo soy, que son israelitas, también lo soy, que son descendientes de Abraham, también soy yo, que son servidores de Cristo, voy a decir un disparate, yo mucho más que ellos, más en fatigas, más en cárceles, mucho más en heridas y constantes peligros de muerte. En 5 ocasiones he recibido de parte de los judíos 39 azotes. Justamente he recibido azotes. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en alta mar constantemente de viaje en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros con los de mi raza, peligros con los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros por los falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, muchas veces sin dormir, con hambre y sed, a menudo en ayunas, con frío y sin ropa, etcétera, etcétera. Queridos amigos, upeago yaipa mi hanguanta llevan baisa pa Pablo Mombe, uñande esa cañande. ¿Cuál es verdaderamente la fatiga y el dolor que uno pasa por Jesucristo? Volvemos enseguida con más de Yarañe. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Fuiste tú quien me enamoró, el que mi vida entera cambió. Fuiste tú quien llenó mi alma de gozo, y por ti late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Late mi corazón. Late mi corazón, oh, oh. Me llenaste de gozo, sacaste del pozo. Señor, tú eres maravilloso. Has hecho mi corazón más fervoroso. Tú eres grande y hermoso. Con tu brazo poderoso mataste al monstruo. Por eso me postro ante tu rostro. Mi salvador, libertador y sanador. Me ha dado gran favor y más amor, haciendo música para el mero mero. Comunión con estación cero. Un reggaetón pa' Dios, un poquito guero, pero este género está pegando. Usémoslo pa' Dios pa' alabarlo. Con tu mano arriba, tu mano arriba. Si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita. Jesús, yo te amo. Repita, con tu mano arriba, tu mano arriba. Si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita. Jesús, yo te amo. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Fuiste tú quien me enamoró, el que mi vida entera cambió. Fuiste tú quien llenó mi alma de gozo, y por ti late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Jesús, yo te amo. Late mi corazón. Late mi corazón, oh, oh. Jesús, yo te amo. Nada ni a lo alto y lo profundo podrá separarme de ti. Late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Late mi corazón. Late mi corazón. Oh, late mi corazón. Tu mano arriba. Late mi corazón, Jesús. Jesús, yo te amo. Late mi corazón. Tu mano arriba. Late mi corazón. Tu mano arriba.
Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. El cuarto vicio capital es la ira, el sentido emocional del desagrado y también generalmente es un antagonismo suscitado por ese daño real o aparente. La ira puede llegar a ser también pasional, ¿verdad? Cuando las emociones se excitan fuertemente. ¿Cuál es la virtud para vencer a la ira? Es la paciencia, sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Si vamos a buscar un ejemplo de paciencia, lo vamos a encontrar en Jesús, el que lleva la cruz, el que carga con nuestros pecados. Son dos cosas las que nos dan la medida de la paciencia. En primer lugar, el sufrir pacientemente los grandes males, por una parte, o sufrir sin rehuirlos, es decir, estos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz también sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión Él no profería, nos dice la palabra de Dios, ninguna amenaza. Como cordero fue llevado al matadero, Él enmudecía y no abría la boca. Grande ciertamente fue la paciencia de Cristo en la cruz. Cuando Pablo habla de este aspecto de la entrega generosa y la paciencia de Cristo, Pablo después dice, también nosotros, dice, corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando el gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. También Santo Tomás de Aquino, en la exposición que hace sobre el credo, nos habla de la paciencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. De la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Así como el ave vuela y la flor crece todo, porque tu amor lo quiere. Así como el árbol es refugio cuando llueve, porque tu amor todo lo puede. Puedo oír tu voz llamándome al desierto. No puedo decir no, te sigo aún sin verlo, porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar, donde quiera
levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar. Mi vida es para ti, te quiero seguir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 22 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En que te lleva ya esa Pablo ave oñe defendeina o hendú y hasta cierto punto nomás. Cuando llegó a ese versículo 21, les expresó lo que Dios le había dicho: vete, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Porque no nos olvidemos las famosas escuelas tradicionales del rabinismo, la de Hillel y la de Shammai. Shammai entonces, que era maestro de Gamaliel, Gamaliel que era maestro de Pablo, y Pablo entonces tiene esta corriente universalista donde entiende que el pueblo elegido es un pueblo siempre que se debe tornar hacia los gentiles. Es un pueblo católico, es decir, universal, universalista. Tiene que ser capaz de dialogar y de entender a todos. Por eso, atención, cuando nos decimos católicos y algunas veces encontramos grupos que se dicen católicos, pero que verdaderamente se están haciendo de una corriente hilleliana, ya yo de Hillel. Orecuete, lleva. Y que a los otros les coman michi. No, pero anda, y católico. Católico es aquel universal, el que se abre a todo. Ciertamente los movimientos y los grupos tienen que existir porque uno se siente de una o de otra manera mucho mejor para expresar su fe. Pero recordemos que todo lo que nosotros hacemos como religión es para llegar a responder y encontrar lo esencial de nuestra vida en referencia a Dios. Vean cómo dice la religión: religarte a tu propia existencia. Ma pandea lleva peñan de ya en donde veré y mi alma. Y para eso hay estrategias, hay modelos, hay paradigmas. Y esos son los grupos. Yo soy salesiano, yo soy franciscano, yo soy jesuita, yo soy dominico, yo soy camiliano, yo soy teresiano, ¿entiendes? Yo soy de alguno de los grandes movimientos que tenemos de la iglesia, ¿verdad? Focolar, yo soy gestatiano, etc. Eso no nos quita de la universalidad, y por eso que estamos atentos, debemos estar atentos, o si no nos volvemos pequeñas sectas dentro de lo que nosotros le llamamos lo esencial y lo fundamental, que es el abrirnos a la universalidad. Entonces, atención, insistir, buscar, entender lo que estamos diciendo. Aquí entonces, en el versículo 22, habíamos visto en el curso anterior que a tu pendu llega a bella, llega, todo tenemos ahí en YouTube, Nuevo Testamento, vean todo, dice: quita a ese de la tierra porque no merece vivir.
O sea que cuando y quasi hoy, entonces, de la posibilidad de una universalidad. O sea, todo lo que nosotros comenzamos a querer introducir o dar posibilidades a otras personas, porque cuando uno introduce elementos de gentiles, etcétera, etcétera, quiere decir que siempre vamos a recibir también influencia en la universalidad. Pasa eso, queridos amigos. Es el diálogo constante, pero esas pues son las estrategias. No nos podemos quedar simplemente con las estrategias y nos ñañencaramás ese haya pitao bebé. No. Nosotros detrás de estas estrategias tenemos que evaluar y tenemos que mirar aquello que nos lleva a lo esencial, que es el religarnos, religarse a la esencia. Y la esencia del hombre que proviene entonces de Dios. Y ahí ya podemos hablar, ¿y cuáles son estos elementos que provienen de Dios? Pues entonces ya jatama una teología profunda que nos va a procurar hacer entender la característica de Dios. Y por eso ahí ya entramos, ¿verdad? Y ahí ya entramos en una teología profunda. Dios es justicia, por ejemplo. Entonces comenzamos con la justicia. Dios por esencia, por antonomasia, es decir, por esencia, por existencia misma, Dios es justicia. Entonces el hombre que entra en esa comunión con Dios y se descubre a sí mismo, descubre que la justicia es lo esencial, que tiene que vivir con el hermano, que tiene que vivir en esta relación de comunidad. Y así vamos encontrando todas las otras características de Dios. Dios misericordia, por ejemplo. Dios es misericordia, te da la posibilidad para volver a salir si es que caíste en el pecado. Bueno, quiere decir que ñande, ya veré cuana, sean misericordiosos como mi Padre del cielo es misericordioso. Y así, las otras características del Señor. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En todas las historias que has escuchado, la acción sucedió en algún lado. Y ese lugar se llama contexto. Y ya que hemos estado aprendiendo cómo leer las narrativas bíblicas, hablemos de cómo funciona el contexto en la Biblia. Los contextos son una herramienta crucialmente importante en las manos de los autores bíblicos. ¿En serio? Sí, piénsalo así. Cuando empiezas una historia, todo es nuevo. El argumento y los personajes son un misterio hasta que las cosas suceden. Sí, no tenemos idea de qué esperar. Excepto que los autores pueden usar el contexto de una historia para prepararte para lo que viene. ¿Cómo así? Bueno, digamos que nuestra historia comienza en un tribunal. ¿Qué crees que sucederá? Yo espero una historia de crimen y justicia. Sí, o ¿qué hay del contexto de una casa oscura, vieja y destartalada? Oh, algo terrorífico está a punto de suceder. Exacto. Entonces, los contextos evocan recuerdos y emociones porque otras historias que conoces han sucedido en lugares similares. Los autores saben esto y pueden usar los contextos para generar expectativas de lo que podría suceder en la historia. Y un buen autor es creativo con sus contextos y arruinará tus expectativas para hacer una declaración. ¿Esto sucede en la Biblia? Por todos lados. Por ejemplo, piensa en el contexto de Egipto en la Biblia. Sí, un gran imperio del Oriente Medio en el Nilo. Claro. Ahora, piensa en la primera historia bíblica en la que alguien llega a Egipto. Se trata de Abraham. Dios lo llama a un viaje por fe hacia una nueva tierra y le promete que le dará una gran familia. Así que él va, pero llega durante una hambruna. Ahora, ¿confiará en Dios y permanecerá en la tierra prometida o dejará esa tierra y buscará comida por sí mismo? Sí, Abraham se va y baja a Egipto. Y ahí en Egipto las cosas se ponen mal muy rápido. Abraham niega que Sara es su esposa para salvar su pellejo y luego Faraón trata de casarse con ella. Ok, primera impresión de Egipto. No es un lugar muy bueno para ir de visita. Pero luego Dios los rescata. Él azota a Egipto con plagas, así que el faraón se rinde y envía lejos a Abraham con muchas riquezas. Entonces, ¿qué aprendemos acerca de Egipto como contexto en esta historia?
Es el lugar en el que las personas terminan por tomar decisiones estúpidas, pero también es el lugar a donde Dios viene y rescata a su pueblo. Sí, y la siguiente gran historia en Egipto sigue el mismo patrón. Los bisnietos de Abraham toman un montón de decisiones estúpidas que eventualmente los llevan a Egipto debido a otra hambruna. Hacia Egipto. Y pasan las generaciones y la familia termina como esclava en Egipto. ¿Qué crees que sucederá? Dios enviará plagas y salvará a su pueblo. Es como si lo hubieras visto venir. Después de que los israelitas regresan a la tierra prometida, Dios les dice que nunca regresen a Egipto por ninguna razón. Es un lugar de problemas y opresión. Así que, cuando los personajes bíblicos del futuro vayan a Egipto, ¿se supone que debo estremecerme? Sí. Como Salomón en la cúspide de su riqueza y poder, se casó con la hija del rey de Egipto y empezó a mandar israelitas para allá para importar sementales egipcios. Y luego, una generación después, la alianza sale mal. Egipto vuelve a oprimir a Israel. Así que los contextos bíblicos traen consigo todos estos recuerdos de las historias previas para crear expectativa. Sí, es un recurso literario brillante para infundir significado en las historias. Ahora, los autores bíblicos son brillantes. Pueden hacer crecer tus expectativas, pero también arruinarlas de manera creativa. ¿Cómo? Egipto es el ejemplo perfecto. En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús nace, su familia huye a Egipto. ¿Entonces esto es un problema? Pensarías que es así, pero pon atención. En lugar de que Egipto sea un lugar malo, es un lugar de seguridad. Porque, ¿de quién están huyendo? Del rey Herodes, quien se está comportando exactamente como lo hizo el faraón, pero gobierna Jerusalén y no Egipto. Así que Mateo está arruinando mis expectativas al mostrarme cómo Jerusalén se ha vuelto Egipto. Exactamente. Puedes encontrar esta clase de patrones en muchos contextos bíblicos diferentes. Babilonia, Moab, el desierto, Belén, y la lista continúa. Es una lista larga. Y se pone aún más larga, porque a veces el contexto no es solo un lugar en el mapa, es una clase de situación, pero funciona de la misma manera que los contextos. Por ejemplo, cuando las personas se mueven hacia el este, espera problemas. Adán y Eva fueron desterrados hacia el este, y luego Caín vaga hacia el este. Las personas se mueven hacia el este para construir Babilonia. Todas estas narrativas son diseñadas para apuntar hacia adelante, cuando los israelitas como pueblo serán exiliados hacia el este en Babilonia. Genial. Lo que nos lleva a otro tipo de contexto en la narrativa bíblica, y es el tiempo o la duración de los eventos. Los periodos de tiempo de 40 frecuentemente se asocian con historias donde se prueba la fidelidad de las personas. Noé en el arca durante 40 días y 40 noches, y luego se baja y se emborracha. Los israelitas se impacientan al esperar a Moisés 40 días en el monte Sinaí, así que hacen un becerro de oro. O después de que los espías israelitas investigan la tierra durante 40 días, el pueblo se rebela, así que tienen que vagar por el desierto durante 40 años. Pero luego tenemos la historia de Jesús, quien fue probado en el desierto 40 días, y él revierte la expectativa. Él supera la prueba. Exactamente. A través de toda la Biblia, los lugares, situaciones y periodos de tiempo se llenan de significado, evocan recuerdos y desarrollan expectativas. Y los autores del Nuevo Testamento reutilizan todos estos contextos para mostrar cómo es Jesús, quien lleva nuestro mundo desde el jardín, saliendo de Egipto, por el desierto y hacia la nueva creación. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Me costó mucho aceptar que soy lo más valioso para ti. Que olvidaste mis pecados, que una nueva vida me has dado, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí, y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor.
Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Qué lindo, queridos amigos, les puedo decir sinceramente, una reflexión profunda que nos viene de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Entonces, sobre los versículos 22, 23 principalmente. Esta es una nueva narración, ¿verdad? Pablo, ciudadano romano. Entonces aquí ya nos va a ir dando a entender, porque él ahí por la página Pablo Penguana llama. Entonces lo que estamos haciendo por página, ya pues acá, hasta el versículo 21. Pero cuando Pablo dice que el Señor mismo le había ordenado, vete, porque te voy a enviar lejos a los gentiles, no, esto no puede ser, esto no puede ser. Quita a ese de la tierra porque no merece vivir. Y entonces, como ellos vociferaban, tiraban sus mantos y arrojaban polvo al aire. Esto nos dice el versículo 23. Quiere decir que hay una reacción, queridos amigos, una reacción, yo diría una reacción desmedida. Las reacciones desmedidas que existen entre nosotros, o sea, cuando no tenemos la capacidad de relacionarnos, la capacidad de encontrarnos como personas en el diálogo, queridos amigos, quiere decir que ya tiene que ser una antenita que levantamos para entender que nos falta una apertura y entendimiento, diría luego yo, del Evangelio de Jesucristo. Si nosotros, queridos amigos, ponemos estas trabas, quita a ese de la tierra porque no merece vivir. En síntesis, ya imagina, desaparece. Claro que cuando uno está fuera de sí, cuando uno está mucho en el egoísmo, cuando uno es mitad y malcriado, ya eso es para utilizar, ¿verdad?, terminologías que pienso que todos sabemos, porque todos alguna vez fuimos malcriados también. Lleva. Ya zapateado, pepe ñanderase y bebeina ya yerure porque ya hipota oye ya pola ñandella ea. Tera ñandella es haisha. Japeante se hipota, japeante se ha use, japeante, etcétera, etcétera. Japea con la mitad malcriado, japea con la mitad la llave. Y es, queridos hermanos, uno de los elementos que nosotros descubrimos y todos descubrimos con respecto a nuestros males. La ñañe ya vejina hoy coñan de la mitad la llave. O bebeñan de ya esa tema, allá ya esa cuama que la cosa no está funcionando. ¿Entienden? Por lo tanto, tenemos que mirar, tenemos que entender y tenemos que buscar cuál será nuestro camino, ¿verdad? Y entonces, aquí en el versículo 23 nos dice demasiado bien. Como ellos vociferaban, ya la mitad la lleváis. Ahora hipotaco, ahora no gusta y pea, ahora pea. O sea, nos ponemos directamente en contra de alguien. Ya yendo por algo y todos sus argumentos. En lugar de comenzar, entonces la ñandillara la isea, cocaraí, rupidea, llama. Ñandita ya ellos, ñandilla pita, bebejina. Entonces vociferan. Entonces comienzan a hacerse también de los malitos, tiraban sus mantos y arrojaban polvos al aire, ¿entiendes? Eso es como decir,
estoy furioso, no quiero entender, no te quiero escuchar, no quiero conversar contigo. Apenas la mitad la llave ahí puro. La mitad la llave ahí pues llamamos a no ni 6 en 10, a no endulce. Espera un poco, mi hijo, espera un poco, vamos a hablar, güey. Zapateo, bebé, no, ahí, bebé. Espera un poco, mi hijo, vamos a hablar y vamos a... Se mandó a la pecha y catula 2 veces más la ya por la y una vez eso. La tercera vez ape y pues apeo y será y gusto y más agua por el coina lo cuña cuando ve la y pues ape y pucu por no ella íntima se pensan y prende y mi íntima se allí cuá por nada. Bueno, la de la ya y se me pure ya ante más porque cuá por acá hoy su uta vende virena vende lo. Entonces, queridos amigos, esto es lo que está sucediendo aquí. Y esto es lo que sucede. Estas son expresiones que nosotros expresamos simplemente para decir lo que en el fondo nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida. Va, ella pañandea lleva la peñande yara de no debe. Muchas veces la ñande la llava y porque nañas en duceina. Ve y añande, nañas en duceina. Entonces seguimos. Y cuanto más te aprieta un poquitito, entonces ahí parece que nos despertamos. Bueno, queridos amigos, vamos a pedir esa gracia, saber escuchar y saber entender sobre todo. Y no tener esas actitudes. Vociferaban, tiraban sus mantos, arrojaban polvo al aire. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.